¿Cómo están, queridos alumnos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, con un nuevo grupo. Para mí es una alegría nuevamente compartir estos conocimientos que día a día estamos experimentando, ya sea en nuestros hogares o también los que veo cotidianamente a diario en consulta aquí en mi consultorio, ¿no? Hoy día vamos a trabajar un tema sumamente importante, relevante, diría que es un problema que nos compete a todos. Estamos hablando de la crisis de la depresión. Justamente la depresión es un tema tan hablado hoy en día porque de acá a unos 5 o 10 años será pues una de las segundas causas de enfermedad en las personas. A nivel mundial es un flagelo, estamos viviendo realmente mucha depresión en las personas, hay mucha tendencia hacia este síndrome o enfermedad o este trastorno. Entonces, por haber un poquito de datos, de estadísticas, imagínense que hasta el 2007 hay una depresión mundial generalizada de un 6%, ¿no? Entonces 400 millones en el mundo de personas aproximadamente están sufriendo depresión. Las que son, diríamos, contabilizadas o cuantificadas, no así las personas que no van hacia un servicio, hacia un centro de atención de salud mental, y eso nos indica de que definitivamente este 6% a la actualidad debe ser mucho más, o sea, debe alcanzar una mayor estadística. También se habla mucho y vemos muchísimos casos con depresión encubierta, la cual nos lleva a trastornos somáticos, ¿no? Definitivamente esta depresión encubierta es muy letal porque aparentemente las personas están muy bien, siempre le preguntas cómo están y te dicen todo está bien, con una sonrisa. Sin embargo, también están experimentando depresión. Entonces el 90% de estos, tanto encubierto como demostrado abiertamente o directamente, son tratados por médicos generales, el 90%, y solo el 10% de estas estadísticas por especialistas en salud mental. Entonces generalmente las personas van a consulta por una enfermedad X, ya sea por un problema respiratorio, por una gastritis, por problemas del corazón, y posiblemente el médico general le atiende esa enfermedad. Sin embargo, detrás de eso hay una connotación depresiva que no se está tomando en cuenta. Muy bien, la depresión, queridos alumnos, va de la mano con el suicidio. En la televisión, los medios de comunicación, el periódico, podemos encontrar diversas noticias que se cometió suicidio, por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos 30.000 personas se suicidan por año. En el Perú hasta el 2008 se ha alcanzado 500 muertes. Esto es lo que refiere pues hay una investigación que me gusta mucho del Hospital Noguchi, que ellos siempre hacen estadísticas a nivel de salud mental, y esos son los alcances que tenemos. Ahora, a este año 2013, la estadística obviamente es mucho mayor. Las más frecuentes, las personas que llegan al suicidio son por separación o conflictos de pareja, el 50%. Hace poco vimos en las noticias, ¿no?, una señora que acá cerca se suicidó y mató a sus 3 niños. Hasta ahora realmente me gustaría estudiar un poco más el caso. No sabemos si fue una reacción emotiva de ira por discusión con la pareja o realmente ya tenía una depresión encubierta, porque las personas alrededor refieren de que esta persona siempre fue alegre, cuidadosa, coqueta, entre comillas, ¿no?, con las personas que la conocieron. Sin embargo, nadie sabía lo que ella estaba pasando, un vacío muy profundo, un vacío emocional.
porque siempre digo, las personas se mueren de atención, de afecto, de otorgarles un poco de atención afectiva, porque esta persona tenía los recursos económicos suficientes. Entonces, el conflicto de pareja, la mayoría pierden la motivación. La depresión es uno de los flagelos que te consume totalmente. Es una de las peores enfermedades psicológicas que podemos experimentar. Vamos a ver un poquito más adelante esto. También el 25% es más frecuente por desempleo, personas que sufren desempleo de forma así, diríamos, en diversas edades. Y también los solteros que han sido divorciados, ¿no? El 62%. Personas que han sido divorciadas y que mucho tiempo llevan solos, entonces también hay una tendencia hacia el suicidio. Los métodos más frecuentes: por ahorcamiento es el 45%, por envenenamiento 25% y con arma de fuego el 12%. Muy bien, vamos a ver un poco las causas. Es importante determinar las causas porque creo que sabiendo las causas también podemos utilizar métodos preventivos. Entonces tenemos las causas biológicas, que tiende pues a un asunto netamente genético. Hay un ritmo biológico inestable, ya esto la persona nace con esta predisposición. También cuando hay alteraciones en el sueño, ya sea por insomnio o hipersomnia, ¿no? Las ganas de querer dormir en todo tiempo. Hay personas que todo el tiempo están durmiendo, están en alguna reunión, en una cena o en un seminario, pero siempre están durmiendo, apenas se sientan, se duermen. Entonces, y también el sistema nervioso hiperemotivo, ¿no? Que el sistema nervioso que tiende mucho a ser sensible, a ser frágil para poder enfrentar o confrontar situaciones diversas. La causa sociodemográfica atiende a la edad, al sexo y al estado civil también. Definitivamente las personas solteras o las personas que tienen una edad aproximadamente en la adolescencia o en la juventud, que es una edad muy vulnerable, hay mayor tendencia a suicidio. Y también se dice que, o se entiende que por sexo o por género, más hay suicidio de parte de mujeres que de varones, porque el varón tiende a canalizar tal vez sus depresiones de una forma diferente que la mujer. La mujer es más a hablar, a comunicar, a decir, y también a tener más intento de suicidio, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Sin embargo, el hombre canaliza depresión mediante el alcohol, mediante las drogas. Vemos las estadísticas que más personas dependientes al alcohol y de drogas, hombres que mujeres, ¿no? Muy bien, las causas psicosociales, también es importante definir el tipo de personalidad. Hay personas que tienen una personalidad muy frágil porque han sido por aprendizaje, porque también tienen una connotación genética definitivamente, y hay personalidades evitantes o personalidades dependientes. Entonces la personalidad dependiente tiene una alta tendencia a la depresión. Definitivamente tiene que siempre estar conectado a una persona para poder avanzar, para poder seguir con su vida, con sus motivaciones, ¿no? Esas personalidades inestables o la personalidad limítrofe, ¿no? La personalidad histriónica también, que en un momento dado podría llegar a esta situación. Y el limítrofe es una característica, diríamos, fundamental, por decirlo de alguna forma, porque estas personas generalmente tienen sus cuadros depresivos de manera constante, ¿no? En los acontecimientos de la vida, traumas que han podido tener en la niñez, o eventos significativos, pérdidas de diferentes maneras, ya sea humana, pérdidas o tal vez no cumplir algunos sueños, ¿no? Algunas metas, problemas económicos, problemas familiares y de otra índole, ¿no? A las personas que de pronto se sienten que no han tenido los logros que han esperado hasta cierta edad y no tienen ninguna motivación para seguir adelante también, ¿no?
Muy bien, hasta aquí podemos ya dar una definición de lo que es la depresión, y hemos escogido la más, diríamos, cercana, la más completa, que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos dice que es una alteración patológica del estado de ánimo con descensos del humor que termina pues en una tristeza profunda acompañado de diversos signos y síntomas. Debemos quiero aclarar que para hablar de un trastorno depresivo, más adelante vamos a ver que tenemos que referir más de 3 síntomas, ¿no? Si hay tristeza, porque también hay tristeza patológica, solo será tristeza, pero para que se llame depresión, para que se dé el diagnóstico de depresión, tenemos que tener o acompañar varios síntomas y varios signos. Entonces, hay un término depresus, que significa estar abatido, estar derribado, estar derrotado, que eso realmente es un término etimológico. Y el término también depresión se utiliza como síntoma, se utiliza como síndrome o también enfermedad o como un trastorno. Muy bien, al comienzo les decía que la depresión realmente afecta a todo nuestro sistema. Es un trastorno, una enfermedad que no deberíamos permitir que avance. Si estamos en una depresión leve y con los síntomas que vamos a ver, vamos a darnos cuenta y vamos a poder definirnos o conocer si estamos con depresión, y también a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, definitivamente me va a ayudar esto a poder identificar de alguna forma mediante los signos y los síntomas. Dicho de otra manera, identificar o determinar un diagnóstico semiológico, ¿no? Mediante los síntomas y signos. Muy bien, entonces va a alterar nuestra área cognitiva, ¿no? Va a haber un trastorno del área cognitiva. Entonces, nuestra atención va a ser, diríamos, menguada. Han visto pacientes con depresión que tienen una mirada fija en un punto, se les conversa, se les habla, pero como que estuvieran perdidos en el espacio. También en la percepción hay ilusiones, tanto auditivas como visuales, y también somatoestésicas. Las ilusiones, a diferencia de la alucinación, para que no se confunda, la ilusión es una falsa percepción donde existen los objetos, ¿no? Por ejemplo, puedo estar a una distancia y definitivamente ver un árbol, y ahí en el árbol tal vez una persona al costado, pero a medida que me voy acercando, no es una persona, sino puede ser la sombra de otro árbol que acompaña al objeto mismo que es el árbol. Entonces, porque la persona depresiva a veces tiende a eso, porque por las pérdidas, porque está un pensamiento allí reiterado sobre la persona o sobre el objeto que ha perdido, ¿no? En el caso que sea la depresión. Muy bien, entonces igual las auditivas, las visuales, que son más, digamos, las más conocidas, ¿no? Y las somatoestésicas, que son dadas por el contacto, por tal vez un cosquilleo, un hormigueo en el cuerpo, la tensión muscular que presentan estos pacientes, ¿no? En caso de la memoria también tienden a quedarse en el pasado, ya no miran hacia el futuro, el presente, están tan desmotivados, pero se quedan en el pasado, como que cargan esta angustia de manera constante, tienen dificultades para fijar y enfocar información. Entonces esta memoria está, diríamos, alterada. Difícilmente recuerdan algunas memorias a corto plazo, ¿no? Entonces, definitivamente es muy terrible estar con esta enfermedad, y también altera el pensamiento. Hay un pensamiento identificado, un pensamiento de autocrítica, un pensamiento acompañado de sentimientos de culpa, porque siempre el paciente está diciendo por qué hice aquello, y recuerda las cosas de manera sumamente detallada, con mucho detalle. Es obsesivo hasta cierto punto, porque puede estar con ese pensamiento durante todo el día, durante toda la noche, y justamente este pensamiento le genera hasta insomnio.
A la inteligencia también la pseudodemencia o la falsa demencia, ¿no? Que puede tener también algunas conductas un tanto incoherentes hacia su, diríamos, hacia su convivencia normal o adaptativa con respecto a las demás personas. Muy bien, también genera un trastorno somático y fisiológico. El insomnio, que ya lo venimos diciendo, pérdida del apetito, pérdida de peso. Esta pérdida de peso es así bastante súbita, que puede perder entre 5 a 7 kilos de manera muy rápida. Entonces de pronto la persona se va a notar una palidez en el rostro, hay cambios a nivel incluso del cabello, el cabello está quebradizo, está opaco, sin brillo, la piel no es tersa. Definitivamente esta baja de peso va a generar esos cambios tan abruptos donde la persona se va a ver con una apariencia demasiado, diríamos, una apariencia muy delgada y no con esa vivacidad que tenía anteriormente de la estructura física, ¿no? También estreñimiento, alteraciones menstruales en el caso de las mujeres, pérdida del deseo sexual, la respiración rápida, que se conoce como la hiperventilación, mialgia, dolores musculares en diversas partes del cuerpo, ¿no? Comúnmente en la espalda, en el cuello, eso es lo más típico. También el trastorno en comportamiento y actitud. Entonces siempre la persona depresiva va a estar cabizbajo, va a estar pensativo, soñoliento, doloroso a nivel psicológico, ¿no? Hipersensible, actúa a la defensiva, todo le molesta, pareciera que todo es contra él. Podrían mencionar alguna situación y se empieza a llorar porque todo relaciona con la situación que está viviendo. Es bastante vulnerable, aislado, por eso se recomienda a las personas con depresión, si es por pérdida, por ejemplo. Hay algunas personas que terminan con su novio o tienen un divorcio y automáticamente empiezan otra relación, y esto realmente es muy no es recomendable por ningún sentido, porque la persona está tan vulnerable que confunde esas emociones y esos sentimientos, ¿no? Necesita afecto, necesita comprensión, necesita ser escuchado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un descuido de su apariencia física, ya no se higieniza, se deja crecer el cabello, las uñas se descuida, toda esa apariencia, y no tiene ganas ni de bañarse, de cepillarse los dientes, es muy terrible. Poco o nada de motivación. Yo siempre digo que la persona que llega realmente al suicidio es porque la motivación llegó a cero. Definitivamente no hay nada que le pueda motivar, absolutamente nada, ¿no? Luego tenemos la conducta pesimista, una actitud de derrota, siempre dice no puedo, siempre me sale mal, porque a mí creo que nací, no sé, con el pie izquierdo, me levanto con el pie izquierdo siempre, siempre me pasa a mí de todo. Hay un pensamiento siempre así, un comportamiento, una conducta derrotista, pesimista por todos sentidos, ¿no? Muy bien, en cuanto a los trastornos motores, el lenguaje es pobre, es lento, es redundante. Si, por ejemplo, perdió el trabajo o su depresión es a causa de un problema familiar, solo quiere hablar de eso y de eso y de eso y no sale de ese esquema. Es como que se metió en diríamos, en un círculo, y lo que tenemos que hacer nosotros los terapeutas es sacarle ese círculo al paciente, ¿no? El cual es como un torbellino el que se encuentra, es redundante, su lenguaje es redundante, no sale del ensimismado, del problema. Y mutismo, ¿no? El mutismo se da en depresiones severas. No es que tenga dificultades para hablar, sino que el paciente definitivamente decide no hablar. No es que no pueda hablar, no quiere hablar. Eso es el mutismo y se da en depresiones severas. El estupor emocional se paraliza prácticamente, es como una persona, una estatua que está allí pensativo, con la mirada perdida, sentado, parado en un lugar fijamente, y pasa las personas a su alrededor, puede caerse alguien delante de él, sin embargo él está ensimismado en su propio, en su propio problema, ¿no? Muy bien, entonces hay dos autores aquí importantes. Uno es Honorio Delgado,
por ejemplo, que nos habla que la depresión tiene síntomas primarios, Y los síntomas primarios son la tristeza o la aflicción, la angustia con el cual el paciente de alguna forma inicia, el abatimiento, la melancolía, la pérdida de ánimo, la irritabilidad, puede tornarse agresivo, impulsivo, poco tolerante, la hipersensibilidad, sobre todo en el área del afecto, ¿no? A la defensiva, actuar siempre a la defensiva, empieza a llorar de pronto de la nada. Entonces estos son los síntomas primarios, ¿no? Los síntomas secundarios van a alterar pues ya la área cognitiva, la somática, comportamental y la motora, la que acabamos de ver anteriormente. Muy bien, vamos a ver rápidamente los niveles de depresión. Siempre hemos hablado de depresión, pero vamos a ver cuáles son las características de cada nivel. En el episodio leve, por ejemplo, la persona va a tener los síntomas comunes de la depresión, ¿no? Que son una situación que todavía el paciente tiene la posibilidad de continuar con la mayoría de sus actividades cotidianas. Todavía puede trabajar, todavía puede estar en familia, puede tener algunas rutinas. Sin embargo, vamos a ver cuáles son estos síntomas que vamos a presentar en la siguiente diapositiva, que son de 2 a 3 síntomas del cuadro que le hemos puesto como A. Entonces, siempre les decía, para hablar de un trastorno, un episodio, hay que tener de 2 a 3 síntomas. Entonces, la depresión leve ya tiene 2 a 3 síntomas, pero de una forma como su propio nombre le indica, es leve todavía. Hay una ligera tristeza, hay una ligera angustia, de pronto hay un cambio en el sueño, bajo la motivación, de manera que podemos todavía manejarla, ¿no? En el episodio moderado se presenta ya mayor número de síntomas, ya son de 2 a 6 síntomas del cuadro AB, que más adelante en la siguiente vamos a verlo mejor. Entonces, en este nivel es un poquito más intenso, ¿no? Ya se experimenta una cierta dificultad para continuar con las actividades ordinarias. Es decir, el paciente ya posiblemente deja de hacer algunas actividades, como por ejemplo ya no sale de casa, tal vez empezó a tener problemas en el trabajo, se duerme en el trabajo, no produce de la misma forma como lo hacía antes, está más alterado, está más irritable, de pronto ya se levanta en las madrugadas, ya va teniendo mayor intensidad. En el episodio grave podemos notar que el nivel ya es bastante severo, ¿no? Aquí el episodio grave ya es peligroso, le diríamos la alerta roja de la depresión. Aquí, solo en este nivel podemos hablar de suicidio, no en los anteriores. Entonces, acá se presenta pues la tasa más alta de suicidio, hay agresión y definitivamente yo siempre recomiendo cuando llega un paciente a este nivel hospitalización en algunos casos o un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Ya tenemos que utilizar medicamentos para poder controlar esa depresión conjuntamente con la psicoterapia. A pérdida de la autoestima, hay un sentimiento muy grande de culpa, de inutilidad, el que no puede, se derrotó completamente. La indefensión aprendida, que conocemos un término donde ya el paciente se da por vencido definitivamente, hay una intensa angustia y van a presentarse bastantes síntomas somáticos de forma muy intensa y frecuentes ideas suicidas y acciones suicidas, ¿no? En este caso ya tenemos 8 síntomas ambas del cuadro BC. En el episodio leve tenemos del cuadro A, en el moderado del AB, 2 a 6 síntomas, y en el grave ya tenemos 8 síntomas del cuadro BC, que sería lo más severo, ¿no? Aquí tenemos, según el CIE-10, que es el manual, donde podemos ver la patología de la depresión. En la duración más o menos de la depresión o el episodio es de al menos 2 semanas, ¿no? Hay un humor depresivo como el que ya les expliqué y no se atribuye a sustancias tóxicas.
quiere decir que no es una depresión por drogas o por alcohol, sino por otras causantes, ¿no? En el B, el humor depresivo está mayor parte del día, ¿no? En el humor depresivo en la leve, en la A, perdón, es de pronto más corto, pero en la B mayor parte del día. Podemos hablar de más de media mañana en este caso, ¿no? Pérdida de interés por actividades, falta de vitalidad, de vigor, de energía, y hay ya una cierta fatiga, cansancio de la nada. En el C, que vendría a ser la profunda o la grave, que del cuadro BC, pérdida de confianza, ya no hay estimación propia, sentimiento de inferioridad, autorreproches, un sentimiento de culpa excesivo y también ideas y comportamientos suicidas. Entonces, dando esta información hemos entendido la diapositiva anterior. Entonces, en general en la depresión, en términos generales, para entenderlo un poco mejor, va a haber disminución en la concentración, la falta de toma de decisión. Por eso que una persona que está con síntomas depresivos no puede tomar decisiones y no debe tampoco tomar decisiones, porque no las va a hacer de manera racional. Cambios de actitud motriz, está agitado o está inhibido, se aísla, un caminar lento, un lenguaje lento, un cambio motriz a todo nivel, ¿no? Estas personas para realizar sus actividades también están bastante lentificadas, el movimiento de las manos, del cuerpo, incluso hay un subimiento aquí de los hombros con la cabeza hacia el piso y caminan a veces con una lentitud que hasta puede llegar a arrastrar los pies. Se ha visto en depresiones graves, ¿no? Alteración del sueño de cualquier tipo, que ya lo hemos visto también, cambios en la alimentación, podría haber nada de ingesta, como también excesiva ingesta, en algunos casos que va acompañado de ansiedad también, ¿no? Puede haber síndromes somáticos, como los que hemos mencionado también con anterioridad. Muy bien, para ir terminando vamos a ver los subtipos del trastorno afectivo, ¿no? Vamos a ver en primera instancia la distimia. La distimia es una depresión leve, tiene los mismos síntomas. La diferencia es que la distimia viene ya en la carga genética, ya es un problema que atiende al paciente a nivel biológico. Dicho de otra manera, el paciente nace con ese problema y en la mayoría han aprendido a sobrellevar esta enfermedad. Hay un trastorno del humor, es como una depresión leve, entonces es cambiante, ¿no? En 8 meses está con su depresión leve, 4 meses está normal y así sigue un ciclo, que es lo que se llama pues la ciclotimia, ¿no? Asume esta enfermedad como ya un estilo de vida y favorece más bien la estelación, podría llegar a un cuadro, diríamos, es favorable para hacer cuadros depresivos con mayor facilidad, ¿no? La depresión encubierta, hay quejas hipocondríacas, ¿no? Para entenderlo mejor, una queja hipocondríaca, el paciente se queja de todo, tiene una conducta exagerada de algún dolor que pueda tener en el cuerpo. Son pacientes que generalmente están en el hospital casi todos los días. Cuando estaba en el hospital de policía, recuerdo a una paciente que estaba en el hospital todos los días, desde las 7 de la mañana hasta la tarde, y sacaba análisis hasta de una uña que le dolía, se sacaba análisis porque tenía una gripe, y entonces pensaba que ya tenía cáncer porque le dolía el estómago y cosas así, ¿no? Entonces esto atiende a una depresión encubierta porque el organismo de pronto tiene que canalizar esta situación que no ha sido reconocida o no ha sido tratada en su debido tiempo. Entonces, síntomas somáticos, hay una aparente ausencia de tristeza. La persona siempre se va a mostrar alegre y hemos visto muchos casos, ¿no? ¿Cómo es que el joven se suicidó o la señorita se suicidó si era tan alegre, ella está conversando conmigo, estaba jugando con sus amigos? Pero no nos damos cuenta que tenía una depresión encubierta. Entonces, pero estas personas sí dejan notar que hay pérdida de apetito, tal vez hay una pérdida de peso, alteración en el sueño, están irritables por periodos cortos de tiempo. Sin embargo,
hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo para determinar esta depresión. La depresión recurrente se entiende así porque por lo menos la persona ha experimentado al menos un episodio previo. Quiere decir de que definitivamente ha sufrido por lo menos 2 cuadros depresivos, ¿no? Para que sea recurrente. Entonces tiene su depresión, vuelve a la normalidad, posiblemente tuvo otra pérdida o otra depresión, no sabe cómo manejar esa nueva situación, entonces se le llama depresión recurrente. Retraso psicomotor, también hay pérdida de apetito, de peso, pérdida del deseo sexual, y la severidad va a depender también del número de síntomas que presente en cada recurrencia de la depresión. La intervención que se hace en la depresión, esto es muy importante, tomar en cuenta alumnos para poder de alguna forma saber qué hacer, ¿no? La entrevista clínica, que hay un diagnóstico también por observación, ¿no? Definitivamente los que somos clínicos ya tenemos experiencia, podemos hacer un diagnóstico por observación en la entrevista, que es la entrevista de diagnóstico. Entonces hay que hacer una entrevista clínica, hay que atender todas las áreas, atendiendo los síntomas, vamos a ver, realizar preguntas adecuadas para que el paciente pueda también de alguna forma expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando acerca de la enfermedad. La observación clínica, la evaluación psicológica, que bueno, los psicólogos tenemos esta herramienta muy importante que son los test psicológicos, cuestionarios, para poder determinar en qué grado o si se está atendiendo realmente a una tristeza patológica o una depresión, viendo la cantidad de síntomas que pueda presentar, ¿no? Bien, y el diagnóstico semiológico es cuando determinamos un diagnóstico mediante los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Y los síntomas ya lo hemos visto. Esto es bastante práctico, si tenemos experiencia lo vamos a saber determinar con mayor facilidad. El tratamiento, vamos al tratamiento, ¿no? Entonces hay una intervención psicosocial, ya sea de forma individual y grupal. Quiero aclarar un poquito, más que informar. Nunca la depresión vamos a querer tratarlo, mira, anímate, ya déjate de cosas, ¿no? Dicen los jóvenes a veces, mira, vamos, salimos. Pueden servir de paliativos, pueden ayudar en algún momento como mecanismos. Sin embargo, esto no va a curar la depresión. Y hay que ser empáticos también. Cualquier persona puede decir, ¿cómo voy a deprimirme por un hombre? ¿Cómo voy a matarme por un hombre? Pero realmente hay que estar en la situación para poder comprender. Y la depresión no se cura con que, mira, vamos ánimo, vamos de compras. No, porque la persona pierde totalmente el interés de las actividades que antes hacía. Pierde incluso las ganas de hacer los hobbies que antes le causaban bastante alegría o le motivaban. Entonces necesitamos ya para una depresión realmente un tratamiento especializado. Necesitamos de psicoterapia y hay diversidad de técnicas en la psicoterapia. Tenemos pues la que se utiliza mucho, que es la terapia racional emotiva, tenemos la terapia sistémica, la terapia psicoanalítica, hay muchas herramientas que podemos hoy en día valernos, ¿no? de técnicas también, la farmacoterapia, que definitivamente esto se hace a nivel psiquiátrico. El médico va a poder recetar los medicamentos que van a servir de mucha ayuda para estos pacientes, sobre todo cuando ya llegan a una depresión grave. Y otros recursos también, ¿no? que podríamos nosotros los clínicos valernos para ayuda. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? En el objetivo se busca reducir al máximo o eliminar los signos y los síntomas que está presentando el paciente, ¿no? También reestructurar el funcionamiento psicosocial, entonces de lo que está aislado, de lo que perdió el trabajo posiblemente, de lo que quiere estar solo todo el tiempo, tenemos que volver a insertarlo en el funcionamiento normativo, adaptativo, cotidiano.
es una tarea a veces a largo plazo, mediano plazo, pero sí se logra. Tengo la experiencia de trabajar con muchos pacientes depresivos y realmente de cuando vienen a cómo van, o cuando se les da de alta, o cuando vienen al seguimiento, definitivamente son otras personas, ¿no? Pero hemos tenido que estar ahí con ellos de forma permanente, y estos son los pacientes que realmente son los que más reconocen, ¿no? Lindos son los pacientes, entre comillas, depresivos. Suena un poco jocoso, pero porque reconocen y dicen: estoy con depresión y necesito ayuda, a diferencia de otros pacientes que aquejan otro tipo de situaciones que pasan por alto o por desconocimiento, no se acercan a buscar ayuda en cuanto a los clínicos o al área de salud mental, ¿no? Entonces hay que minimizar las recaídas también, tratar de que estos pacientes puedan tener herramientas, habilidades, para que en una futura pérdida, una futura situación parecida o similar o de otra índole, estos pacientes ya sepan cómo manejar la situación y no estén siempre dependiendo también de la psicoterapia o de la ayuda clínica que se les puede otorgar. En otras palabras, hay que hacer que el paciente sea independiente y que pueda generar sus propias herramientas para poder autoayudarse, ¿no? Esto es muy importante. La prevención. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Este es un punto también muy importante. ¿Cómo prevenimos? Me gustaría contarles casos, experiencias, atiendo los casos de mis pacientes. Sin embargo, por el tiempo que es corto, tal vez en el momento que entremos a las preguntas, vamos a tener la oportunidad de hacer tal vez alguno de estos casos, que les va a ayudar mucho también a ustedes. La prevención: es importante que establezcamos en nuestros centros diríamos de familia, nosotros buscar siempre la red, el soporte de red social. En mi caso con mi esposo, por ejemplo, tenemos mucho apoyo en red social. Uno de ellos es mi familia de origen. Nos reunimos cada fin de mes, los niños juegan, nosotros nos reunimos, contamos nuestras experiencias, cómo nos estamos sintiendo, qué apoyo quisiéramos recibir de parte de la familia. Tenemos amigos también en común, salimos los sábados por la noche, nos juntamos, conversamos, cenamos juntos. Entonces esto es importante, tanto como solteros como casados debemos establecer una red de soporte social. Tenemos también a los que formamos parte de un grupo religioso, también tenemos la iglesia también como apoyo de red social, ¿no? El hecho de poder participar de esas actividades, y asimismo podemos ocupar el tiempo en nuevas actividades que sean desconocidas, que recién la podamos nosotros aprender, y también en actividades que ya conocemos, ¿no? Entonces esto también nos va a ayudar a oxigenar, nos va a ayudar a que podamos estimular nuestras hormonas, a poder mantener con una energía bastante optimista. Entonces, en actividades nuevas como por ejemplo aprender a pintar, aprender a tejer, aprender a manejar bicicleta, qué sé yo, aprender a manejar un auto, actividades que a lo mejor en un periodo pudimos hacerlo y por tiempo no pudimos hacerlo, no lo logramos hacer, perdón. Entonces ahora es el momento de hacer para mantenernos ocupados, porque definitivamente la depresión también viene cuando tenemos bastantes vacíos en nuestras 24 horas del día, ¿no? Mejorar el nivel de autoestima, esto es muy importante, porque si tenemos una autoestima bien establecida, bien realizada, bien diríamos reforzada, va a ayudar que los problemas lo veamos de una forma distinta. Entonces, cuando vengan las crisis, lo vamos a ver como una oportunidad, no como un peligro. Entonces, con una autoestima bien producida, vamos a confrontar mejor los problemas. Buscar solución a los problemas con o sin ayuda. Seamos solucionadores de problemas. No busquemos, yo hago el término rumiar los problemas. Siempre estamos rumiando y rumiando y rumiando todo el tiempo. Podemos rumiar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ahí estamos, ¿no? En lugar de buscar culpables, busquemos soluciones. Es verdad que hay que ver quién es responsable, pero hay que buscar la solución. Entonces, el buscar solución
nos ayuda a mantenernos aptos para los problemas mayores, seguir con este ímpetu, con estas ganas de poder generar soluciones a los problemas. Hay que también determinar un programa de ejercicio físico. Nosotros sabemos que el ejercicio físico no va a ayudar solamente a mejorar nuestra autoestima en cuanto a la parte corporal, sino también en la parte mental. Nuestras hormonas se van a segregar. Entonces, eso está realmente comprobado médicamente, ¿no? Biológicamente. Hay que mantener una higiene mental. ¿Qué hacer para mantener una higiene mental? Hay que controlar nuestros pensamientos, hay que, ustedes como jóvenes, me están escuchando, y si hay personas adultas en todas las edades, debemos de cuidar qué cosa miramos, qué cosa escuchamos. Hay una cosa bonita que la Biblia nos enseña, ¿no? Dice escuchar todo, pero retener lo bueno. Entonces, o cuidemos las avenidas del alma también. Entonces, esto va a mantener nuestra higiene mental de una manera positiva. Hay que tener un pensamiento positivo. Entonces, lo que observamos, lo que escuchamos generalmente del común, de la gente, es el pesimismo, las cosas derrotistas. Por ejemplo, en mi libro cuento esta experiencia rápidamente. Cuando yo era niña, siempre las mujeres a mi alrededor, adultas, siempre hablaban mal del matrimonio, siempre decían cosas feas, ¿no? Como por ejemplo, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué laves los pantalones? Etcétera, etcétera. Y realmente, qué feo, porque uno no se casa para eso. Mi familia me enseñó, mi madre me enseñó que el matrimonio, para llegar al matrimonio, o el matrimonio, uno es feliz, y realmente lo estoy comprobando porque no tuve ese pensamiento que me contagié de estas personas que obviamente eran infelices, ahora me doy cuenta. Entonces, y yo les digo claramente que el matrimonio causa mucha felicidad, sabiendo pues cómo llevamos a cabo este proceso tan lindo de que tenemos que trabajar realmente todos los días, ¿no? Entonces tenemos que tener higiene mental, tenemos que estar libres de esos pensamientos de derrota, de angustia. Más bien tenemos que liberarnos, ¿no? Y hablar. A veces nos ayuda mucho a hacer catarsis, ¿no? A veces ponernos frente al espejo, hablar solos, eso nos ayuda muchísimo. El cuidado del arreglo personal también tenemos, porque eso nos va a generar motivación, optimismo. De pronto nos digan qué bien que te ves, eso nos va a ir reforzando. Entonces también es una forma de ayudarnos, también nosotros las damas. Quien les habla, tengo 3 niños y hago el esfuerzo, pues a lo mejor no me voy al spa mucho tiempo, no me hago las uñas, pero allí estoy cuidándome, aseándome, estar siempre ordenada, limpia, no descuidándome incluso de mi aspecto personal. Entonces eso también me ayuda a poder no tener signos de alguna, de la depre o algunos signos depresivos, ¿no? Entonces, fe y confianza en Dios, esto es importantísimo. Cuando tenemos un problema, Dios nos ayuda a cargarlo, ya no estamos solos. Y si tendría que hablar de fe, tendría que contarles muchas experiencias personales, que realmente el tiempo es bastante corto. Confianza en Dios, eso es básico. Las personas que confiamos en Dios y tenemos fe, nuestra carga se hace más liviana y se hace menos pesada. Entonces, definitivamente podemos prevenir la depresión, podemos ayudar a otras personas a prevenirla y podemos ser canalizadores de salud mental, que eso queremos ahora, y que pues este tema nos ayude a poder ser canales de vida, canales de felicidad, canales de experiencias positivas que nos ayuden a las personas que están en nuestro entorno y también a las personas que podemos alcanzar de forma indirecta o de manera directa. Muchas gracias por su atención. Estaremos en otra ocasión tratando también un importante tema como el que acabamos de ver hoy. Muchas gracias.